Si preguntas a un ecuatoriano su peso, te va a contestar en libras, no en kilos. Y cuando compramos gasolina, el precio está por galón, no por litro. Hola, soy Miguel y esto es Spanish Input, un canal para aprender español. La gente en Internet piensa que Estados Unidos es el único país que todavía usa libras y que el resto del mundo solo usa kilos. Pero la realidad es diferente. La libra, o pound en inglés, también se usa en Ecuador. La gran mayoría de la gente en Ecuador piensa en libras, no en kilos. Esto es muy diferente a Chile o México, donde todo el mundo piensa en kilos. Si tú preguntas a un mexicano su peso, te va a responder en kilos. Pero si tú preguntas a un ecuatoriano, más del 90% te va a responder en libras. La gente de otros países puede pensar que Ecuador usa libras por influencia de Estados Unidos, pero no es así. Piensa un poco. ¿Cuál es el símbolo de la libra? El símbolo es LB, que viene de la palabra libra en latín, y el español viene del latín. La libra viene de la antigua Roma y siempre ha sido parte de nuestra cultura. No es un invento inglés. En España y el resto de Europa había varias libras, todas diferentes. La libra de Castilla, que también se usó en la América Española, tenía 16 onzas. Esa libra antigua sería igual a unos 460 gramos. Esto es casi exactamente lo mismo que la libra que usamos hoy, que tiene unos 454 gramos. Libra es una palabra 100% española. Es una herencia directa del latín, el padre del español. Por otro lado, kilogramo en realidad es una palabra francesa. En palabras nativas españolas, la sílaba qui siempre se escribe QUI, como en quizás, aquí y tranquilo. Ninguna palabra nativa española usa la letra K. Así que kilogramo no es una palabra nativa española. En Ecuador, la libra se usa todos los días cuando compras en una tienda o en un mercado. Si preguntas cuánto cuesta el arroz, te dan el precio por libra. Si preguntas cuánto cuesta el pescado, te dan el precio por libra. Para nosotros esto es natural, es lo que siempre hemos hecho. Es cierto que la ley dice que solo debemos usar el sistema internacional, pero a nadie le importa la ley. Como dije, la gran mayoría de la gente piensa en libras. Cuando la gente va al médico, la enfermera toma su peso en kilos y el paciente a veces pregunta, ¿cuánto es eso en libras? Y antes de que un profesor de física deje un comentario en este video, sí, yo sé que el kilo en realidad es una medida de masa, no de peso, pero a nadie le importa. Sigamos con el tema. En algunos supermercados, como Supermaxi, casi todo está en kilos y gramos. Pero a veces, cuando algo pesa una libra, el peso está escrito en gramos. Por ejemplo, en Supermaxi hay bolsas de 454 gramos de atún congelado, o sea, una libra. ¿Por qué no dice una libra en la bolsa? Por otro lado, en los supermercados Tía ponen el precio por libra en letra grande y el precio por kilo en letra pequeña.
Esto significa que si compras en diferentes lugares y quieres saber dónde es más barato, tienes que convertir medidas. Por ejemplo, para saber el peso en libras, yo multiplico el peso en kilos por 2.2. 2 kilos son 4.4 libras. 5 kilos son 11 libras. Si la enfermera te dice que tu peso es 85 kilos, primero multiplica 85 por 2. Esto es 170. Ahora quita un 0. 17. Suma los dos números. 170 más 17 igual 187 libras. Con el tiempo vas a aprender a hacer esto rápido. Aquí en Guayaquil, Ecuador, hay una cadena de restaurantes llamada Cuarto de Libra. Eso suena mucho mejor que 0.11 kilos. Además de las libras, Ecuador usa otras medidas tradicionales. Si quieres comprar mucho arroz, la medida más común es el quintal. En Ecuador, un quintal es 100 libras, o sea, unos 45 kilos y medio. Otra medida tradicional es la arroba, que es igual a 25 libras. Un quintal tiene 4 arrobas. Hablemos ahora de medidas de volumen. Nadie en Ecuador sabe el precio de un litro de gasolina, pero todos sabemos el precio de un galón. En cada estación de gasolina, el precio está por galón. Nunca, jamás he visto el precio por litro. Como dije, en teoría esto es ilegal porque la ley dice que debemos usar el sistema internacional, pero a nadie le importa la ley. Cuando comparamos autos, no hablamos de millas por galón, porque nadie usa millas. Tampoco hablamos de kilómetros por litro, porque la gasolina no se vende por litros. Cuando comparamos autos, hablamos de kilómetros por galón. Sí, es una mezcla de los dos sistemas. En las tiendas venden desinfectante en botellas de 1 litro y en botellas de 1 galón. Algunas marcas no lo llaman galón, sino 3.785 mililitros. En serio. El agua para beber también se vende en botellas de 1 litro y en botellas de 1 galón. Pero la Coca-Cola y el vino siempre se venden por litros. Si quieres comprar vasos de plástico, el volumen siempre está en onzas. Nunca te dicen el volumen en mililitros. Si quieres comprar bolsas de plástico, las medidas a veces están en pulgadas, a veces están en centímetros y a veces están en los dos. Estas bolsas de basura que tengo aquí son de 23 por 28 pulgadas y aquí dice que pueden soportar hasta 30 libras. Ni siquiera se tomaron la molestia de convertir 30 libras a kilos. Para la altura de las personas, usamos metros y centímetros. Nadie sabe su altura en pies y pulgadas. Todos sabemos nuestra altura en metros y centímetros. De hecho, la mayor parte del tiempo medimos todo en metros y centímetros. Pero algunas cosas se venden en pulgadas. Las bolsas plásticas son un ejemplo. Otro ejemplo son los tubos de acero. Una tienda de materiales de construcción que está cerca de mi casa tiene tubos de acero
de perfil cuadrado de 2 por 2 pulgadas y de 3 por 3 pulgadas. No tienen tubos en centímetros. En conclusión, en Ecuador tenemos una mezcla del sistema tradicional con el sistema internacional. Y no creo que esto vaya a cambiar en un futuro cercano. Si eres un principiante en español o quieres mejorar tu escucha y tu pronunciación, únete como miembro del canal Spanish Input en YouTube. En la descripción puedes ver un enlace a un curso que estoy creando. Soy Miguel y esto es Spanish Input.